Hermanos queridos, bienvenidos para esta reunión, para este estudio y ahora el libro del Levítico. Terminamos con la gracia del Señor, Éxodo 40 y ahora vamos con Levítico, el capítulo 1. Tenemos que decir algunas cosas acerca de Levítico. Como su nombre lo indica, perteneciente a los hijos de Leví. Esta es la tribu que Dios separó para que le sirva a Jehová. Y todos nosotros hemos sido separados para servirle a Él. No solo el que tiene don de pastor, o misionero, o maestro, o quien es diácono, diaconisa. Todo creyente es un embajador, cada creyente es una persona que sirve. Y el tema de Levítico es santidad a Jehová. En todo el libro vamos a mirar esto, santidad a Jehová. Es un libro de adoración, se adora a Jehová. Y en Levítico vamos a comprobar que ningún sacrificio fue suficiente hasta que vino Cristo. Ningún sacrificio de los que se habla en Levítico satisfizo a Dios, porque los sacrificios, los holocaustos, solamente tapaban el pecado, lo cubrían, pero no lo quitaba. Entonces, ningún sacrificio es suficiente hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y Levítico es un acercamiento a Dios. Miren, Levítico fue escrito en el contexto del monte Sinaí. La nube permaneció allí. En Éxodo se habla que Dios hablaba desde el monte, pero ahora en Levítico Dios habla desde el tabernáculo. Dice Levítico 1:1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. En Éxodo, desde el monte Sinaí, hasta que se erigió el tabernáculo. Y en Levítico, desde el tabernáculo. ¿Desde qué lugar específicamente del tabernáculo? El lugar santísimo. Como ya estudiamos, tiene 3 lugares, 3 aposentos. El atrio afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios habló con Moisés desde el lugar santísimo en el tabernáculo. Éxodo desde el Sinaí, Levítico desde el tabernáculo. Veamos cómo termina Levítico. Miremos el último capítulo. Esto es el 27. ¿Esta qué predicación sería? La 91. 50 capítulos de Génesis, 40 de Éxodo y ahora son 27 de Levítico y estamos con el número 1. Dice el verso 34, como termina Levítico: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Significa que la nube en el día y la columna de fuego en la noche no se movieron durante todo el tiempo que Moisés escribió Levítico. Bueno, hay unos contrastes entre Génesis y Éxodo y Levítico. El contraste entre Génesis, libro ya estudiado, y los que no lo han estudiado lo pueden revisar, todo está en internet. En Génesis vemos al hombre arruinado, así dice un autor, vemos al hombre arruinado. En Éxodo, redimido. En Génesis, hombre arruinado. En Éxodo, hombre redimido. Y en Levítico, hombre adorando a Dios.
Así lo vamos a encontrar nosotros al pueblo de Israel adorando a Dios. En Éxodo, Dios se acercó al hombre. Acuérdense, Él estuvo allí en la columna de nube y la columna de fuego. Dios se acercó al hombre. Pero en Levítico, el hombre es el que se acerca a Dios por medio de sacrificios. Y ninguna persona tampoco hoy se puede acercar a Dios sin reconocer el sacrificio de Cristo. Bien dicen los autores, no es la vida de Cristo la que salva, hermanos, no es la vida, es la muerte de Cristo, es el sacrificio de Cristo. En Éxodo, Dios se acercó al hombre y en Levítico, el hombre se acerca a Dios. Y hoy también nosotros nos acercamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo, Cristo es el Salvador, porque ellos iban a morir allí en Egipto y podían también morir en el Mar Rojo y podían morir en el desierto con hambre, pero Dios satisfizo el hambre enviándoles el maná, la comida del cielo. Entonces, en Éxodo, Dios salva al hombre, Cristo es Salvador, pero en Levítico Cristo es santificador. Y ahí tiene que ver con lo que cree y afirma y enseña la Alianza Cristiana y Misionera. Hacemos 4 énfasis. ¿Cuáles son? Jesucristo es nuestro único Salvador. Jesucristo es nuestro único santificador. También Él es nuestro sanador. Y Jesucristo es el Rey que viene pronto por segunda vez. En Éxodo, Cristo es Salvador. En Levítico, Cristo es santificador. En Éxodo, ya vimos, Dios habló al hombre desde el monte Sinaí. En Levítico, desde el tabernáculo. Miren, 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. En Éxodo, desde el monte Sinaí. En Levítico, desde el tabernáculo de reunión. Y en Éxodo el hombre es acercado a Dios y en Levítico el hombre es guardado cerca de Dios. De todos estos pensamientos y verdades, ¿cuál es la que a mí más me impacta? En Éxodo Dios se acerca al hombre porque Él nos ama. En Levítico nosotros nos acercamos a Dios. Y es mi oración que nos acerquemos a Él en este tiempo que vivimos, tiempos peligrosos como siempre hubo en el pasado, pero que nos acerquemos a Dios de todo corazón. Nos dice que el Levítico y todo el Antiguo Testamento y la historia de Israel ha sido escrita, la historia, como ejemplo para nosotros. Vamos a buscar 2 textos. El primero, Romanos 15:4. La carta de Pablo a los romanos, o la epístola, significa que es para todo el mundo. 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también busquemos 1 Corintios 10:11. Bueno, aquí Pablo está diciendo, ¿por qué se ha escrito todo lo que pasó con el pueblo de Israel? Para que nosotros lo tomemos como ejemplo y no hagamos como ellos hicieron. 1 Corintios 10:11. Dice, por ejemplo, verso 9, ni tentemos al Señor como también ellos le tentaron, los israelitas,
y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Quiénes ellos? Los israelitas. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, verso 11, como ejemplo. Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros hoy, para que tengamos como ejemplo a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, duro, triste lo que voy a decir, pero si la hija mayor fracasa, y ninguna hija está libre de fracasar, pensemos cae en fornicación, entonces los padres ponen más cuidado con la segunda y le dicen a la segunda: hija mía, tu hermana mayor le dijimos que no se quede nunca en casa ajena, y ella se quedó en rebelión durmiendo en otra casa. Entonces hubo una ocasión cuando no regresó ella sola, sino que ya vinieron dos, ella y una persona adentro. Entonces esa triste historia, con lágrimas, la madre le cuenta a la hija para que no haga lo mismo. Un hijo está descarriado en la droga, en el alcohol, sexo ilícito, y entonces la pareja, los padres conocen al Señor y le dicen al segundo: hijo mío, mira la situación de tu hermano, es triste, está perdido, descarriado. Hijo, tú no. Nosotros hablábamos con tu hermano para que no se junte con malos compañeros. Hoy, hermano, la influencia de los malos amigos. Si ustedes pueden liberar a sus hijos de el que se junta con lobos, aullar aprende. Es bien difícil que huya de la droga si se junta con drogadictos, con borrachos, con fornicarios, con mentirosos y tramposos. Si nuestros hijos se juntan con esas personas, tengan la plena seguridad que aprenderán los mismos pecados. Y entonces, como ejemplo, le dice: mira, tú no lo hagas. Nuestro hijo nos desobedeció. Le dijimos que se salga de ese círculo, pero no quiso. Y ahí está tu hermano, perdido, muy perdido. Y eso fue lo que pasó. Nuestros hermanos israelitas, nuestros hermanos mayores fracasaron, murmuraron, se hicieron idólatras, le dieron la espalda a Dios. ¿Y para qué se ha escrito todo eso? Para que nosotros tomemos hoy consejo. Y al estudiar lo que ellos hicieron, nosotros no tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que repetir. Las cosas buenas hay que tomarlas, pero las malas, desecharlas. Eso está diciendo el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Son ejemplos para nosotros. Y están escritas para amonestarnos, para hablarnos a nosotros hoy. Mi madre y mi padre nos decían a nosotros, sus hijos: miren, ustedes tienen espejos delante. Y nombraban personas que desobedecieron a Dios y en su rebelión tenían una vida horrible, espantosa. Y dice: ustedes no sean así. Ustedes no sean así. Pero depende de los hijos también si obedecen o no, sencillamente. Obedecen a los padres, le irá bien. Lo desobedecen, le irá mal, muy mal. Bien, hermanos, volvamos a Levítico, el capítulo 1. Este pequeño capítulo lo vamos a estudiar en 5 partes. Número 1, en los versículos 1 y 2 tenemos el Salvador dispuesto para todos, porque el tema es los holocaustos. 2 puntos, un cuadro de nuestro sustituto Cristo, un cuadro de nuestro bendito Señor Jesucristo, pero le hemos puesto a Cristo sustituto, porque en los holocaustos, en los sacrificios, moría un animal en lugar de, como sustituto. Y lo que Dios
procura mostrarnos en el Levítico es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, lo primero, en los versos 1 y 2, el Salvador, Cristo, está dispuesto para todos. Todos los autores más serios de la palabra que han vivido, viven y vivirán, afirman que el hombre y la mujer sigue teniendo libre albedrío. Y aquí vemos claramente el libre albedrío de toda persona. Miren cómo dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo ahora de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno, ahí está el libre albedrío, el que quiere o el que quiera, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, puede hacerlo de ganado vacuno, puede hacerlo de ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Cuando alguno, el que quiera acercarse a Dios, eso es lo que está diciendo. Porque que hemos dicho que en Éxodo Dios se acerca al hombre y en Levítico el hombre se acerca a Dios. ¿Y quién se acerca a Dios? El que quiere. El que quiere. ¿Ustedes por qué se acercaron a Dios? Porque quisieron. Y aquí hay unas personas que no se han acercado a Dios y no quieren acercarse. Está bien. Y eso no hay que presionar a nadie. Esto no es obligar, porque hay personas que dicen: yo no quiero ir a ningún templo donde se predique el evangelio porque los hermanitos me obligan a levantar la mano. Los hermanos me obligan a pasar adelante. Bendita esta iglesia no presiona a nadie. Nadie. No hay ninguna persona que haga eso. Cada persona sigue al Señor voluntariamente o también voluntariamente lo rechaza. Qué pena. Le espera un triste final. Cuando alguno, el que quiera, dice el verso 3, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. ¿Cómo lo ofrecerá? De su voluntad. De su voluntad. Yo creo que ustedes, hermanos, han venido aquí voluntariamente. No creo que ninguno ha venido por la fuerza. De la voluntad. Es de la voluntad. Aquí vemos que toda persona podía ir a Dios y hacer un sacrificio, un holocausto, arrepentirse de sus pecados. Y tenía que haber derramamiento de sangre. Vamos a mirar esto de la salvación o el Salvador dispuesto para todos. Eso está en el primer punto. Leamos dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, que afirma que Dios está dispuesto para todos. Para los PPL, para las personas privadas de la libertad, también, para toda persona. Para el que ha asesinado con su mano y el que asesina con el pensamiento. Para que el que adultera en la cama con otra persona y el que adultera también en la mente, para toda persona hay salvación. Para el que dice que es bueno, que no le ha hecho mal a nadie. El problema de la gente que dice que es buena es que no hay gente buena. Porque la Biblia afirma: no hay ni una persona buena en el mundo, ni siquiera uno, ningún ser humano, el único Cristo. Isaías 55, 1 y 2. Tengan la amabilidad de buscar Isaías 55, 1 y 2. Dice: a todos los sedientos venid, a todos. A todo el que tiene sed de salvación, a todo el que quiere tener una vida nueva, a todo el que quiere abandonar su pecado, quieren abandonar esa vida de amargura. A todos los sedientos venid. Isaías 55, 1. Venid a las aguas, a los que no tienen dinero, no tienen que tener dinero para buscar a Dios.
A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Él dijo, yo soy el pan de vida. Venid, comprad sin dinero. Habla de la salvación. Sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? La gente se gasta el dinero en la droga, en el alcohol, en la fiesta, en otra mujer, en otro marido, en más ropa que no necesita, que nunca usa. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí hay un llamamiento a los sedientos, venid. El que quiere, venga. Y así también termina la Biblia en Apocalipsis. Y vamos a leer una porción de Juan. San Juan 7:37. Estamos hablando solo el primer punto. El Salvador, ¿qué pasa? Dispuesto para todos. Dicen algunos para todos y para todas. Para todos. Hombres y mujeres. Y no hay más. Juan 7:37 al 39. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, el que quiere, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir, saldrá un anhelo para conocer a Dios, un anhelo para vivir santamente, para ayudar a otros. Esto dijo el Espíritu, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Significa no había Él regresado o ascendido al cielo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál era la invitación del Antiguo Testamento? Vengan. ¿Y cuál es la invitación del Nuevo Testamento? Venga. ¿Quién es? El que quiera. Todos son bienvenidos. Todos. A todos el Señor llama. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ya viene el libre albedrío de cada persona. Dice, Señor, yo voy a ti o te rechazo. Punto. Nada más. Dos cosas tiene que hacer una persona. O lo recibe como Salvador o lo desprecia. Es triste lo segundo. Sigamos en Levítico 1. Entonces dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda, el que quiere. En segundo lugar, el holocausto de vacuno era un becerro. Hermanos, todos tenían que ofrecer una ofrenda, todos podían hacerlo. Y vacuno o un buey podía ofrecerlo una persona que tenía más recursos materiales. Los hermanos que trabajan con ganado me han conversado que un toro puede costar $1,500 y hasta $1,800 de ofrenda. Un pobre no puede dar esa ofrenda, pero más adelante hay una ofrenda que puede dar los pobres. Ahí uno puede ver que en la iglesia nunca la posición económica es igual, no hay. Por eso en la Biblia no hay ninguna enseñanza que le prediquemos solo al rico o solo al pobre o al académico o al no académico. Lo que la Biblia dice es, hay que predicar el evangelio a toda criatura, de arriba, de abajo, del medio, del centro, de la derecha, de la izquierda, donde quiera. Toda persona está perdida y necesita a Jesús. De esta ofrenda se habla en los versículos 3 al 9. Aquí nos vamos a detener un poco. Dice 3,
Si su ofrenda fuere holocausto, holocausto significa una ofrenda totalmente quemada para Dios. Vacuno, ahí vacuno se refiere a un becerro. Vean el verso 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Debía de ser macho sin defecto. ¿Qué quiere decir sin defecto? Para Dios, lo mejor. ¿Cuál era la frase que se repetía en lo del tabernáculo? Obra primorosa, bien hecho. Y por eso los hermanos que vienen al culto para estudiar la Biblia vienen vestidos de obra primorosa. Bien cortados el pelo, bien cortadas las uñas, bien limpios los dientes, bien limpia la ropa, bien limpio el calzado, todo. Porque es obra primorosa, como para el Señor. Nadie viene aquí arrugado. Dice, sin defecto. Esto habla de una vida limpia. Lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Ponía la mano sobre la cabeza del animal y será aceptado por Dios para expiación suya. Entonces degollará, verso 5, el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, siempre junto al camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. El sacrificio era a la puerta, en el camino que va ¿a dónde? Al altar del sacrificio, al altar del holocausto. En el tabernáculo, ¿qué mueble? El primero. Toda persona debe ir ¿dónde primero? Para ser salvo. ¿A dónde tiene que ir? A la cruz de Cristo, al altar del sacrificio o al altar del holocausto. Por eso dice allí que el pecador estaba a la puerta del tabernáculo de reunión, haciendo el sacrificio. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, porque para que el fuego lo consuma totalmente. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El holocausto consistía en sacrificar un animal y el animal tenía que ser quemado totalmente, porque Cristo entregó su vida totalmente. Y esto de hacerlo pedazos, y aún dice que lavará con agua en el verso 9 los intestinos. Esto significa que la vida de Cristo fue transparente. Lo podemos ver a Cristo por dentro, en su carácter. Él no tenía nada que esconder. ¿Cómo le llaman a una persona que no quiere corregir a otra porque tiene rabo de paja? Claro, ¿qué le va a corregir a otro que anda con la mujer ajena si él también anda con la mujer ajena? Cristo, en su vida pura, su vida limpia, nada tenía que esconder. Vean, hermanos, algo anda mal en la mujer cuando ella va al lado de su esposo y va escribiendo así, de ladito.
No quiere que el marido lea lo que está escribiendo. Algo no anda bien. Y cuando el hombre se va por allá a llamar y anda con el teléfono con clave y nadie quiere que lo revise, eso es una vida no transparente. Algo no anda bien. Algo no anda bien. Los teléfonos celulares tienen que estar allí en la mesa principal y todos lo pueden revisar. El hijo no debe tener teléfono celular con clave, ni la mujer ni el marido, nada. No que por un caso que me lo roben, que me lo roben. No, tiene que estar ahí. Todos lo pueden usar. Cualquiera de ustedes puede tomar mi teléfono celular y lo puede revisar absolutamente todo. Bueno, la vida del Señor es una vida transparente. Eso significa, dice el verso 6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas para que se queme todo y todo queda descubierto delante de Dios. Hermanos, si Dios permitiera que tengamos una pantalla sobre nuestra cabeza, una pantalla de 40 centímetros, y que todos puedan leer nuestros pensamientos, ¿cuántos de ustedes me insultarán a mí? Entonces yo podría conocer sus pensamientos y ustedes los míos, porque nosotros podemos solapar y podemos encubrir, pero aquí queda que el animal era sacrificado, el animal era dividido, el animal era puesto encima de las leñas y venía el fuego y lo consumía todo. Vamos a buscar unos pasajes. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto Dios hizo en la antigüedad. Pasó por alto los pecados. Él fue paciente. Aceptaba el continuo sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento no los pasa por alto. En el Nuevo Testamento lo quita, lo limpia. 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado Cristo para nuestra justificación. Leamos también Hebreos 7:23 al 28. Hebreos 7:23 al 28. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, es eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, este cordero nos convenía, santo, inocente, sin mancha. ¿Cómo debía ser el becerro? Perfecto, sin mancha, intachable. Y hermanos y amigos, el becerro era un animal muy amado por su dueño. Y luego tenía que sacrificarlo. Y al sacrificarlo, ¿qué implicaba eso en su corazón? Dolor. Yo creo que ustedes y yo sentimos mucha tristeza y aún lágrimas ha chorreado por nuestros ojos cuando se muere un perro y cuando muere un gato. Y estos animales eran muy queridos y criaban una oveja y luego tenían que sacrificarlo.
un cordero. Y allí el hombre podía experimentar un poco de lo que Dios el Padre sufrió, su dolor indescriptible, viendo a su Hijo agonizar en la cruz. Y el dolor que sufrió María, la madre de Jesús, viendo a su Hijo en la cruz agonizar. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Se acercaba a los pecadores para hablar de su amor y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que estamos estudiando en Levítico, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Cristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. También leamos otro texto, por favor, 10, 1 al 4. Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Los sacrificios continuos del Antiguo Testamento nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta sangre de toros y de machos cabríos y aún de tórtolas y palominos no puede quitar el pecado. ¿Qué hacía? En lugar de quitarlo, lo tapaba, lo cubría, nada más, de manera temporal. Por esto era necesario el continuo sacrificio. Y este fuego del que se habla aquí en el versículo 6 y también en cada uno, Levítico 1:8, dice sobre el fuego. Este fuego habla de un fuego purificador. Se refiere a las manchas del alma que son quitadas con la sangre de Cristo. Malaquías 3:2-3. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, 3:2-3. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fuego purificador. Quema lo malo de nuestra vida. Como jabón de lavador que quita las manchas de nuestra alma. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Porque ¿qué estaban haciendo los israelitas en el tiempo de Malaquías? Estaban ellos entregando lo dañado. Vean que estaban sacrificando. 1, 13 y 14. Los hermanos diáconos que reciben la comida que se reparte cada día han contado que hay hermanos que traen unas cosas que están en mal estado. Y eso no es bueno. Hermanos, no se da de lo que sobra, lo que no vale. ¿A dónde se ha aprendido eso?
se regala lo mejor. En un racimo de plátano, los primeros son plátanos grandes, los últimos son pequeños. ¿De dónde regala usted cuando le piden una cabecita de plátano? ¿Ah? ¿De dónde regala? ¿De dónde dice el corazón que regale? De los más pequeños. Pero de eso no se regala. Se regala el más grande. Y si tiene 20 naranjas y va a regalar 10, ¿cuáles las escoge? ¿Las más pequeñas o las más grandes? ¿Cuáles se regalan? Las más grandes. No es lo que sobra. Ese es el problema de este pueblo de Israel. Dice el versículo 13: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, robado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo buenos animales, machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová, ¿qué cosa? Lo dañado. Y dice él, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y los hermanos, cuando van a la ofrenda, buscan el bolsillo si hay, y ya tienen el tacto en la mano y saben cuál es la más chiquitita, el centavo o la peseta de 10 centavos. Lo dañado, lo que sobra para Dios. Dios es tan bueno que no hemos sido consumidos. Bueno, hermanos, otra vez 1:3 de Levítico dice: su ofrenda fuere holocausto, debería ser sin defecto, lo ofrecerá sin defecto. Y en el verso 4, ¿qué significaba esto de de poner la mano sobre la cabeza del holocausto? Nada más que el pecador reconoce que este animal está muriendo en mi lugar. En mi lugar. Yo debía morir, pero este animal muere en mi lugar. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Murió en mi lugar, como mi sustituto. Ustedes son malos y yo también, todos somos malos y merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. ¿Quién es la persona que se salva? La que reconoce que Cristo murió en su lugar. Y si aquí hay personas que se han bautizado aún, pero todavía no comprenden, no han sentido todo lo grande que esto implica, que Cristo murió en su lugar, todavía no lo conocen a Jesús. Y por eso esa vida parpadeante, a veces, porque no lo conocemos quién es Él. Él tomó mi lugar. No es la vida de Cristo la que salva, sino la muerte. ¿Quién es la persona que se salva, que recibe la salvación? La que reconoce que el justo Cristo murió por nosotros los injustos. La víctima ocupaba el lugar del hombre pecador. La víctima, hemos visto, ¿qué víctima? Primero, un becerro. Segundo, en el verso 10, un macho cabrío o una cabra. 10 al 13, segundo, el tercer punto, el holocausto de rebaño, ovejas o cabras. Leamos 10 al 13. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, debería ser macho sin defecto. La ofrecerá lo mejor, obra primorosa, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas. Ya vimos qué significa esto, que la vida de Cristo es transparente. Todos la pueden estudiar, todos la pueden leer. Cristo no esconde nada. Nosotros sí.
Y hay hermanos que uno le pregunta, hermano, ¿cómo le va? Bien, muy bien, todo bien. Y por dentro hay engaños, mentiras, odios, celos amargos. Ya a cierta edad aprendemos a fingir muy bien. Y la mujer le pregunta al marido, ¿me amas? ¿En verdad que me amas? Claro, mi amor. Oh, claro que sí. Porque, hermanos, es tan fácil fingir. Los niños todavía no aprenden. Por eso se dice con verdad que los niños generalmente dicen la verdad. Y hasta cierta etapa de los adolescentes, pero ya el joven ya aprende a mentir. Por eso es que el adolescente cuando está enojado lo muestra en el rostro. Y cuando está alegre lo muestra en el rostro. Pero ya cuando crece el joven, puede estar con mucho odio dentro y riéndose a carcajadas. El animal era dividido, dice, lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará, de esas piezas de carne con hueso, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Acuérdense que en el altar del sacrificio había una cosa que hoy le llamamos nosotros parrilla. Y sobre esa parrilla iba la leña, iba el fuego, y ahí acomodaban todo, en ese cuadrado acomodaban al animal descuartizado. Lo dividirá. Y lavará las entrañas y las piernas, porque eso era presentado a Dios como olor grato, con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida para olor grato, de olor grato para Jehová. Noten, hermanos, cómo se repite que la ofrenda es olor grato para Jehová. Olor grato dice el versículo 9. Olor grato lo repite el verso 13. Olor grato para Dios. Cuando uno predica, tiene que ser una ofrenda de olor grato. Cuando un maestro enseña a un grupo discipulado, es una ofrenda de olor grato. Hay algunos hermanos que no quieren seguir en un grupo porque no aprenden mucho del maestro. El maestro no presenta olor grato. Ya repite lo mismo y lo mismo. No hay investigación, no hay atención. Los maestros tienen que escuchar estos estudios. Cada estudio y profundizar para que sea una ofrenda de olor grato. Pero olor grato tiene que ver con una vida enteramente santificada. Olor grato. Dice el verso en tercer lugar. En cuarto lugar ahora, el holocausto de aves, tórtolas o palominos, 14 al 17. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o palominos. ¿Quién entregaba buey? ¿Quién sacrificaba un buey? El que tenía un poco más de recursos materiales. Así también en la iglesia. Hay hermanos que entregan un buey. Hay otros que entregan lo del verso 10. ¿Qué entregan al Señor? Una oveja o una cabra. Son los que tienen más o menos, como de clase media. Y la gente pobre que daba una tórtola o palominos. ¿Y cuál de los tres recibía el Señor con agrado? Exactamente igual. Para él es lo mismo. Pero sí es un problema para un rico ofrecer tórtolas y palominos. Porque las tórtolas y palominos, ¿dónde las podía conseguir? El pecador podía ir al campo y tenía que hacer un esfuerzo. Lo que queda aquí claro es que toda persona que ama a Dios, que conoce a Dios, que adora a Dios, siempre le ofrece algo. Ninguno se presenta con las manos vacías. Porque el que no tenía para un buey,
ni tenía para una oveja o una cabra, no le decía, ¿sabes qué, Señor? No tengo ni para una cabrita. No, porque estaba la opción de conseguir una tórtola o un palomino. Son unos animalitos, unas aves comestibles, que ustedes las conocen. Abundan por acá también. Dice verso 14, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Esta es la ofrenda que Jesús ofreció, porque los padres de Jesús eran muy pobres. Lucas, vamos a buscar en Lucas 2:21. Él no tenía para un buey, él no tenía para un cordero, porque él es el cordero. Sus padres solo pudieron conseguir 2 tórtolas y 2 palominos. 2:22 de Lucas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué ofrecieron ellos? Un par de tórtolas o 2 palominos, porque eran muy pobres. Pero no se presentaron a Dios con las manos vacías. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien puede presentar un buey y presenta tórtolas, porque no hay personas que solo pueden presentar tórtolas y presenten un buey. Eso no hay. Lo que sí abunda es el que puede presentar un buey o un cordero y presenta tórtolas o ni tórtolas. Ese sí es un problema, un pecado muy, muy común, muy común. Dice Levítico 1:15, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. El oriente, ahí estaba el altar del sacrificio. Y la henderá por sus alas, pero la dividirá en 2, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, Levítico 1:9, olor grato para Jehová. Levítico 1:13, ofrenda de olor grato para Jehová. Levítico 1:17, olor grato para Jehová. Hermanos, su ofrenda, su vida, mi vida tiene que ser ¿cómo? De olor grato para el Señor. Pero pensemos, mentir es olor grato, hiede. La mentira hiede, no es olor grato. Pasar un billetito para sobornar. Un hermano andaba sin los 2 faros en su carro. Le digo, hermano, ¿y usted cómo anda? Ya usted sabe, pues, pastor. Eso no es olor grato para el Señor. Sin casco en la motocicleta, hiede. Sin licencia, ¿eso es olor grato o hiede? Hiede. Matrícula, sin matrícula, hiede. 3 en una moto, ¿ah? ¿Qué? Hiede. Meterse en contravía, pasarse la luz roja, hacer trampas en los exámenes, eso hiede. Infiel a la mujer o al marido, hiede. Mezquino, murmurar, chismear, mezquino,
impuntual, indisciplinado, hiede. Es olor grato para el Señor. Esto dice él. Y el último punto. Había leyes que vamos a revisar. Esto es lo último. En el 6, 8 al 13. El holocausto y sus leyes. Levítico 6. Pronto nos toca estudiar esto, pero ahora veamos un repaso. 6:8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar, el altar del sacrificio, arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestido de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y ahí va la fuente de bronce, y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Escuchen, hermanos, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Su vida no tiene que apagarse. El fuego de Cristo, Cristo es luz y nosotros somos la luz del mundo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana hay que estudiar la palabra del Señor para alumbrar. Cada mañana hay que poner aceite a la lámpara, cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá, ¿cómo? Continuamente. En el altar no se apagará. Hay un coro bonito que sabemos cantar. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Su vida tiene que arder, hermanos. Su vida tiene que alumbrar, la mía también. Y no hay duda, queremos leer otra vez Levítico 1, 3 y 4. Si la ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, sobre la cabeza del buey, o sobre la cabeza del becerro, o sobre la cabeza del cordero. Pondrá su mano sobre el holocausto y será aceptado para expiación. Expiar significa pecado cubierto, pecado tapado. Pero la expiación de Cristo sí quita el pecado. Por esto fue presentado Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, hermanos, los holocaustos, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, sustituto. Él es nuestro sustituto. Y que Dios nos ayude a presentarle a Él lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros dones. Jóvenes, lo mejor, su edad, su juventud, dedíquele al Señor. No desperdicie su vida. Dios merece lo mejor. Vamos a estar de pie y vamos orando al Señor. Estemos de pie y oremos a Dios. Dios nuestro, gracias por este estudio de tu palabra, por los holocaustos de los que hemos hablado en el capítulo 1 del libro de Levítico. Y estos holocaustos son un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz como nuestro sustituto.
Señor, nosotros somos culpables de tu muerte. No son solamente los romanos los que te asesinaron, o los fariseos, saduceos y escribas, o el liderazgo de Jerusalén. También estuvimos nosotros allí. También estuvimos presentes, Señor. Pero tú tomaste nuestro lugar, llevaste nuestros pecados. Estos sacrificios de los que hemos hablado en Levítico 1 tapaban el pecado, cubrían el pecado temporalmente. Pero hemos visto que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, limpia el pecado, quita el pecado de una vez y para siempre. Cuando una persona viene a ti voluntariamente y reconoce tu sacrificio en la cruz, porque es la muerte de Cristo la que nos salva, Cristo le perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Hermanos, digámosle al Señor gracias por la salvación. Y si algún hermano nunca había comprendido, ahí podemos reconocer de pie y decirle: Señor, yo reconozco que tú moriste por mí. No es tu vida la que me salva, sino tu muerte. Y nosotros creemos, Señor, firmemente, que tú moriste por nosotros en la cruz. Moriste por el mundo. Y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tomamos la decisión de consagrarnos a ti y ofrecerte a ti lo mejor. De los que están aquí de pie, ¿hay alguna persona que no conoce a Jesús? Bueno, los que no conocen, díganle al Señor allí de pie en su mente y corazón: Dios Todopoderoso, me acerco a ti por Jesucristo, el único Salvador, y te pido que me perdones. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Reconozco que merecía morir, pero tú tomaste mi lugar como mi sustituto. Moriste en mi lugar. En el Antiguo Testamento moría un animal. Tú, el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste toda tu sangre, sangre preciosa que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy, no otra religión, sino otra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo y porque has hablado a nuestra alma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga, y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros, Dios los bendiga, y desde aquí les enviamos un abrazo en el amor de Jesucristo.